psicóloga clínica, pero en realidad he estado más en educación y en social, más en clínica, así que me dedico a eso. Estoy con Claudia, que es también comunicadora para el desarrollo, como con Sofi. Ambas, las tres, en realidad trabajamos en el área social de MAP y hacemos estos talleres junto a diferentes entidades del Estado, que ahora les vamos a ir presentando. Así que nada, les agradecemos nuevamente este espacio, les agradecemos su predisposición y sus buenas ganas y actitud durante todo este taller. Como saben, la sesión pasada, el martes pasado, hablamos de comunicación asertiva, pero hablamos un poco más de la teoría, que de hecho ya vamos a ir recordando a lo largo del taller. Y para hacer un breve recuento de quiénes somos, acuérdense que somos una comunidad educativa que busca girar la educación hacia una mucho más humana, creativa. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos convenios con el Estado y venimos hace 8 años trabajando en la educación. Tenemos una plataforma donde tenemos cursos previamente grabados, la cual es de acceso público, que ya le hemos compartido el link, pero si Claudia nos ayudas, porfa, mandando el link nuevamente a la plataforma para quien quiera ingresar. La idea es un espacio donde ustedes pueden encontrar cursos tanto creativos como cursos académicos. Tenemos nuestros programas de capacitación docente, que es justamente donde estamos ahorita. Trabajamos junto al Ministerio de Educación, dando material complementario, de herramientas de recojo de información socioemocional en los estudiantes, nuestro programa de Buen Retorno junto a la Dirección Regional de Educación de Lima, nuestro programa de Tambo a Tambo, que visitamos comunidades en las zonas rurales de la mano del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, y un programa de donaciones y voluntariado. ¿Cómo hacemos todo esto? Trabajamos con Lincorp de la mano de Tambo y Aruma. Esta es un poco la plataforma virtual que les contábamos. Ahí pueden ver, es un espacio súper interactivo donde van a encontrar de todo un poco. Ahí justo Clau les ha pasado a todos y todas este link de la plataforma, así que los invitamos en verdad a darse un tiempito, a registrarse y van a encontrar cursos desde cocina, desde cómo tejer, desde idiomas, desde música y también cursos, por ejemplo, de cómo dar clases de matemáticas más divertidas, así que vamos a tener de todos los temas. Y para ya empezar, vamos a repetir nuestras normas de convivencia. Mi favorita es prender las cámaras, así que por favor les repito y les pido a todas poder prenderlas porque en verdad nos gusta verlos, porque ahorita, por ejemplo, yo estoy viendo a Sofi, que la veo todos los días, y a Claudia, entonces también las veo todos los días. Entonces me gustaría verlas a ustedes, que no nos vemos tan seguido, ¿no? Vamos a mantener nuestros micros apagados. Si queremos hablar, levantamos la mano. Zoom tiene una opción acá de poner levantar mano y ahí nosotros les vamos a dar el pase para poder, se hizo una pregunta, para poder responder su pregunta. Si de repente quieren levantar algún comentario, contarnos alguna experiencia. Vamos a practicar la empatía, que ya lo hemos visto también, y el respeto hacia los demás ponentes y expresarnos siempre de manera asertiva y vamos a escuchar cómo activamente. ¿Se acuerdan que la vez pasada les contamos que conocemos estos talleres con los niños? Les decimos que vamos a usar nuestras orejas de elefante, así grandes. Acá somos adultos y usamos la palabra escucha activa, ¿no? Pero es básicamente la misma figura. Usemos así las orejas grandes, grandes para poder escuchar con mucha atención. Y cualquier consulta pueden escribirla por el chat de Zoom. Ahí Clau nos ayuda siempre levantando preguntas y recordándonos a mí y a Sofi de mirarlo también, y si es que hay algo que salte, alguna duda, poder responderla. Creo que ya tenemos todo claro en cuanto a las normas, así que vamos a empezar. Tenemos una cita acá bien interesante que dice: no digas lo que piensas, pero piensa lo que dices. ¿Alguien que quiera participar y nos cuente qué siente sobre esta cita? ¿Qué cree que significa? ¿O cuál sería el mensaje? A ver, quien quiera levante la mano. A ver, si no hacemos un poco acá ya tenemos varios docentes que están con la cámara prendida, qué gusto. A ver, Consuelo Chávez, justo más aparecido acá al costado, te invito a que nos comentes qué crees que significa esta cita. Un saludo cordial. No digas lo que piensas, pero piensa lo que dices. Bueno, es mejor estar en silencio, ¿no? Callada para no poder ofender a nadie. Piensa lo que dices antes de hablar para no lastimar. Digamos, hay que ser asertivos
Muy bien, muchas gracias Consuelo, muchas gracias por participar. Exactamente, primero pensamos, luego hablamos. Acá también Olga nos dice que antes de hablar mucho, detente un momento. Y sí, pues, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que a veces de frente decimos a veces, no sé, nos molestamos y de frente damos una respuesta y luego nos quedamos pensando por qué dije eso, ahora cómo me gustaría retroceder y ya quedarme callado o no decir nada o decirlo de otra manera? Así que sí, primero pensamos lo que decimos para poder verbalizarlo frente a los demás. Actuar con prudencia, también nos ponen por el chat, efectivamente, es actuar con prudencia. La semana pasada hemos hablado de la comunicación asertiva, ¿no es cierto? ¿Qué era la comunicación asertiva? ¿Quién nos quiere decir rápidamente, en 10 segundos, qué cosa era la comunicación asertiva? A ver, otra voluntaria que no sea Consuelo, que quiera participar, por favor. Si no, vuelvo a escoger a alguien. A ver, o por el chat también nos pueden ir poniendo lo que crean lo que recuerdan de la clase pasada que fue sobre comunicación asertiva. Hola. Hola Elena, ¿cómo estás? Cuéntanos, Hola, ¿qué qué te acuerdas de gusto. lo que conversamos la semana Sí, pasada sobre la me comunicación acuerdo, asertiva? muy buenas tardes. Me acuerdo claramente porque había dado una idea equivocada y después de escuchar la idea de los demás, entendí mucho mejor. Entonces, la comunicación asertiva es decir las cosas, lo que uno piensa, pero de una manera muy cuidadosa, sin lastimar, sin ofender a nadie, ¿no? De manera muy suave, ¿qué más puede ser? No tanto suave, ¿no? Sino de una manera que no lastime a los demás, ¿no? Que no haga sentir mal a los demás, pero que quede todo claro, lo que uno piensa. Gracias. Muchas gracias, Elena. Y así es, efectivamente. Como dices, es decir lo que uno piensa, pero sin agredir al otro, ¿no? Sin pasarnos ese límite. También por acá nos pone Consuelo, sin ofender, con respeto, nos agregan. Muy bien. Y la semana pasada vimos un poco más sobre lo que es la teoría de la comunicación asertiva, ¿no? Sobre qué es, por qué es importante, qué beneficios nos trae. Y en esta sesión vamos a hablar más sobre cuáles son las estrategias de la comunicación asertiva. Porque ¿qué tenemos todos en común acá? Somos docentes, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver cómo poder aplicar la comunicación asertiva dentro del aula. Ese es el objetivo de esta sesión. Tener estrategias para aplicar la comunicación asertiva dentro de nuestra aula. Así que vamos a repasar primero esta diapositiva que dice la comunicación asertiva y el clima del aula. ¿Por qué es importante que yo como docente me exprese de forma asertiva en mi aula? Porque va a generar un entorno positivo, ¿no es cierto? Que va a motivar a mi estudiante. Porque si es que yo, por ejemplo, un estudiante viene y me dice, profesora, acá no entiendo la respuesta, no entiendo este problema de matemáticas, y yo le respondo, ay, pero si te he explicado 40 veces el mismo problema, por favor, presta más atención. Mi estudiante no creo que se sienta motivado, ¿no? Probablemente sienta temor de volverme a preguntar, o probablemente en su casa esté pasando una situación similar, ¿no? Donde no tiene un padre o una madre que le tenga paciencia, que lo escuche, que lo mire y le vuelva a explicar. Entonces, nosotros, sin darnos cuenta, volvemos a repetir este ambiente hostil que podría estar pasando al estudiante y lo repetimos en el aula. Entonces, si es que yo actúo de esta forma, que a veces es comprensible también, porque uno como docente tiene tantos estudiantes que ya llega a saturarse, ¿no? Pero si yo repito esto, no se va a sentir motivado. Probablemente me genere un clima de temor, un clima o incluso puede ser contraproducente, ¿no? Estudiantes que de pronto quieran ser más rebeldones porque no sienten que le estoy dando este espacio positivo. Entonces, al yo comunicarme de forma asertiva, al yo decirle, sí, ok, a ver, vamos a ir por pasos. ¿Qué cosa no has entendido? ¿Cómo lo podemos ver juntos? Voy a motivar a mi estudiante a seguir preguntándome, a seguir siendo curioso y a seguir queriendo aprender. Entonces, esto le va a generar confianza y seguridad también para desenvolverse dentro del aula.
Y esto los va a facilitar también entonces a convivir mejor con sus compañeros, ¿no? Si él me ve que yo como docente me relaciono bien con los otros docentes, tengo una buena actitud hacia ellos mismos también, ellos van a repetir lo mismo con sus compañeros. A ver, Sofi, ¿me ayudas pasando una? ¿Qué beneficios nos trae entonces? A ver, Sofi, dinos la primera. A ver, el primero va muy vinculado a lo que estabas mencionando en realidad durante todo lo que explicabas hace un rato, ¿no? Que es potenciar o mejorar la relación docente-estudiante, ¿no? Al comunicarnos asertivamente, recordemos, como vimos en la sesión pasada, que estamos constantemente no solo pensando en lo que necesitamos decir y en lo que debemos decir, sino también en cómo la otra persona podría estar recibiendo este mensaje, ¿no? Entonces, al estar constantemente pensando en ello y ya con la práctica se vuelve algo más común a ti, ¿no? O algo más propio de ti, formas una relación con tu estudiante en la cual exista confianza, exista respeto mutuo y entre ustedes se puedan hablar, se puedan comunicar mejor, ¿no? Entonces, es un tema súper importante, ¿no? Que potencia y ayuda a mejorar la relación docente-estudiante. Dani, ¿continúas tú? Perfecto. También, como le hemos estado repitiendo, no es un espacio de confianza. ¿Por qué? Porque el estudiante se va a sentir seguro de expresarse. Se va a sentir también valorado y escuchado. ¿Por qué? Porque si es que yo me detengo a volverlo a escuchar, a que por más que me esté preguntando lo mismo, le doy un momento, le doy un espacio para sentarme junto con él, no solo le enseño el problema de matemáticas, sino que le estoy demostrando que para mí él o ella es importante. Y eso que es tan simple y que suena tan fácil, eso ya marca también a la persona, ¿no? Porque ya entendió que hay alguien, que es su docente en este caso, que se va a sentar, lo va a escuchar y va a buscar que entienda el problema que está pasando en ese momento. Claro. Y porque, ¿sabes qué, Dani? Porque ser empático, o sea, ser una persona empática, que era lo que hablábamos en la primera unidad, si recuerdan, luego hemos ya hablado de cómo transmitirlo, ¿no? A través de nuestros mensajes. Lo que hacemos es eso, ¿no? Constantemente este trabajo asertivo implica que estamos validando la emoción de la otra persona, ¿no? Estamos comprendiendo cómo podría estarse sintiendo o no sintiendo, ¿no? Entonces, eso hace que una persona entre más en confianza contigo, ¿no? Y también lleva a este tercer beneficio que es la solución de problemas. O sea, al nosotros incentivar, ¿no? Modelar un lenguaje asertivo en nuestra aula, hacemos que sea mucho más sencillo lidiar con situaciones complicadas, ¿no? Porque ya no va a ser que me peleo porque no me diste el borrador, ¿no? Como se está intentando primar un entorno empático, donde nos comunicamos asertivamente y nosotros queremos que suceda eso, se solucionan problemas de forma más ágil, ¿no? Porque ya no te tengo que gritar o ya no te tengo que tratar mal o no tengo que ser agresivo contigo para conseguir algo o para pedirte algo o para hacer algún llamado de atención, sino que lo resolvemos asertivamente. Entonces también sirve para todo el tema de solución de problemas. Y creo que eso ya está vinculado con relaciones interpersonales, ¿no, Dani? Exacto, porque esa empatía que les menciona Sofi también va a hacer que el vínculo se lleve de una manera más fácil, ¿no? Porque una persona que se muestra empático, que se muestra cálido en su interacción, que muestra que practica la escucha activa, lógico, va a causar una imagen más amable hacia los demás y por tanto va a ser más fácil para los demás compañeros relacionarse, sea en nuestro rol como docente, sea con el estudiante, entre los estudiantes. Bien, y si recuerdan la sesión pasada, hablamos un poco de algunas características de una persona asertiva, ¿no? O sea, hablábamos de todo el lenguaje no verbal, hablábamos también de nuestro manejo de emociones, ¿no? Hablamos de varias de esas características. Y aquí ya específicamente hablamos a nivel de estrategia, ¿no? O sea, cómo ser realmente un docente que a través de diversas vías promueve y como
muestra o demuestra asertividad, ¿no? Y principalmente hay 4 tipos de formas, ¿no? Está el modelado, que hace referencia a ser un rol a seguir, ¿no? El clásico role model, ¿no? Del que se habla, que es que nosotros actuando bajo cierto perfil o bajo cierta actitud en nuestras aulas, incentivamos a que a través del ejemplo el estudiante entienda que debe comportarse de esa manera, ¿no? O sea, recordemos que hay mucho efecto como, así como nosotros sabemos perfectamente que el niño que llega con cierto comportamiento, con cierto malestar o con cierta incomodidad, etcétera, probablemente tenga que ver con un tema en su casa, lo mismo sucede en nuestra aula, ¿no? O sea, si es que un niño es mucho más cohibido, tal vez, más tímido, etcétera, probablemente también tenga que ver con cómo se está sintiendo en el aula o cómo siente que en el aula están sucediendo las interacciones, ¿no? Entonces es importante que desde el rol docente que tienen aquí cada uno de ustedes, trabajen en su propio modelado. Cómo yo a través de mis acciones voy a demostrar que podemos ser asertivos, cómo yo a través de mis acciones voy a demostrar que podemos ser empáticos. Los ejercicios de escucha también son muy importantes, ¿no? La escucha es una habilidad que se trabaja constantemente, o sea, no, yo puedo decir, sí, claro, soy confidente de mucha gente y me gusta escuchar a las personas, pero es totalmente distinto hablar de escucha activa en sí, ¿no? Lo que les explicábamos la vez pasada. Es necesario poner todos nuestros sentidos a atender a la persona, reflejar con nuestro lenguaje no verbal que estamos escuchándote y recibiendo la información que dices. También hay una serie de recursos, de habilidades que necesitas hacer para demostrarle a la otra persona que le estás escuchando, ¿no? Por ejemplo, decir la muletilla, claro, entiendo, ¿no? Hacerle seguimiento a la persona, ¿no? Entonces, es todo otro nivel de complejidad, ¿no? Hacer constantemente nosotros ejercicios de escucha también nos puede ayudar a ser más asertivos, ¿no? Pautar normas de convivencia. ¿Cuántas veces hemos pensado en normas que tengan que ver con cómo nos tratamos entre otros, ¿no? Usualmente está la norma de convivencia de respeto a mis compañeros, pero hemos desglosado en algún momento más el tema de interacciones o lo hemos llevado más al orden del salón, ¿no? Entonces también pensar en cómo enfocamos nuestras normas. Y obviamente fomentar la empatía, ¿no? Porque la asertividad parte de ser una persona empática, ¿no? O sea, para ser asertivo necesitas intentar comprender qué es lo que la otra persona puede estar sintiendo. Entonces, bajo estas formas, entrenar cada una de ellas nos va permitiendo ser más asertivo o asertiva. Entonces, esas son algunas de las formas. Y ahora, como Dani les comentó, les vamos a presentar algunas estrategias, que de hecho van a ver, ahorita les muestro, son variadas. A veces hay estrategias como generales que tienen varios ejercicios, ¿no? Como ejercicio 1, que está vinculado a esta estrategia, o ejercicio 2, o también pueden ser estrategias que les decimos cuál es la secuencia de la estrategia, ¿no? Sofi, creo que tenemos una pregunta, ¿te parece si la contestamos antes Ah. de pasar a esta parte? Sí, a ver. A ver, Elizabeth Alco nos pregunta, tengo una consulta, tengo una niña del 3er grado que miente, agarra cosas de los compañeros y eso ha hecho que los demás la acusen por todo y la verdad por momentos ya no le creo cuando me dice que ella no hizo nada malo. ¿Cómo actuar asertivamente con sus compañeros? Pero Elizabeth, es un problema que creo que pasa a veces bastante, ¿no? Y sobre todo también es esto que ya se queda el niño o la niña con la etiqueta. ¿Cómo trabajarlo? A ver, primero habría que ver por qué es que esta niña está teniendo esta necesidad de llamar la atención, ¿no? Porque qué es lo que ella está ganando con este acto, o sea, con el actuar de llevarse algo que tanto sus compañeros como las mises le den un momento, ¿no? Sea para llamarles la atención, sea para decirle que es una coseta, sea digamos, para tener un momento con ella. Entonces ahí habría que evaluar también qué es lo que le está pasando a esta niña para que necesite que los demás la miren. Entonces de repente no estamos dándole o no estamos encontrando esta necesidad en ella de ser mirada, de ser escuchada,
y ella encuentra esta forma de llegar al adulto, de llegar al compañero, que a veces le llamamos ganancia secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué gana la persona haciendo un acto que consideramos muchas veces indebido? Gana este otro tipo de cosas, ¿no? Gana que se le llame la atención. Lo mismo puede pasar con las personas o con los chicos que son los más alborotados, que se levantan, que cogen, que corren, que fastidian en la clase, digamos, ¿no? Porque piensan que así van a poder lograr también que los demás la miren, ¿no? Elizabeth nos sigue contando. Me dice la mamá que en su casa no hay con quién pelear o copiar esos malos actos, pero creo que la mamá también miente. Y sí, o sea, a veces yo creo que cuando hay un niño que empieza a tener ese tipo de actitudes o conductas, puede ser, como te digo, un tema de querer llamar la atención, de querer ver que el adulto lo mire y también un tema de copia, ¿no? Creo que meternos ahí a veces a lo que puede estar pasando en casa va a ser bien complicado, porque lo más probable es que los padres nos digan lo que uno quiere escuchar. Va a ser muy difícil que un padre o una madre en ese momento te reconozca y que diga, ay, sí, la verdad que en casa también puede ver ese tipo de cosas. Creo que eso sería más difícil o de esperar, ¿no? Pero ahí yo te aconsejaría que primero tomarnos un espacio con la niña, sentarnos con ella y decirle, ¿no? Mira, hay veces que estoy escuchando que tus demás compañeros están diciendo eso, pero no son de hacerlo sentir culpable, porque si es que pasa eso, vamos a causar que vuelva a repetir lo mismo y no generar un ambiente de confianza, sino, pero decirle, ¿no? De repente hay algo que me quieres decir y no estás encontrando las formas de decirme y darle un espacio a ver qué más nos puede contar o qué más se puede abrir, ¿no? O sea, y yo creo también, Dani, que ahí se trabaja mucho, o sea, con tiempo, ¿no? O sea, no podemos esperar que por decirte una vez o intentar que te abras conmigo, y si no funciona esa vez, ya, nunca va a funcionar, ¿no? A veces es un trabajo que toma tiempo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de esta niña, tal vez efectivamente es un tema de necesitar atención, que necesita que la escuchen, que la vean y no sabe cómo hacer llegar esa necesidad, pero no necesariamente nos lo va a decir o nos lo va a contar a la primera que le hablemos, aunque le hablemos asertivamente y todo un son empático, ¿no? Tal vez sea la tercera, cuarta, quinta vez que le hablemos y que estemos con ella, ¿no? Entonces también es importante entender que hay procesos con cada persona, ¿no? Y también hay que saber cómo llegar a ella. Y lo que les comentábamos la vez pasada, ¿no? O sea, una interacción es de a dos, ¿no? O sea, no funcionas, o sea, una interacción no funciona si la otra parte no está respondiendo al, al mensaje que le estás dando. Entonces, por ejemplo, aquí otra docente comenta eh, sobre esta docente que se niega a presentar sus sesiones de aprendizaje y, y claro, ¿no? En el caso de ella, cuando uno le pide que cumpla, suele decir que si le obligan, renunciará. Por ejemplo, parece que tuviera una tendencia más a rechazar, ¿no? Entonces, de frente al rechazo, rechazo, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos llegar para que no sienta que la estamos obligando? Pero a la vez, ¿qué tanto ella va a poner de su parte para que nosotros podamos hablar con ella y entender qué le sucede, ¿no? Tal vez no solo funciona con decirle, oye, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Tienes tal vez alguna incomodidad sobre este tema? ¿Te parece complejo? ¿Quisieras ayuda? Tal vez no es de frente ir a llevarlo a la acción, ¿no? Tal vez es ir por otros caminos para entender más cómo está la persona, cómo se va sintiendo, y tal vez es un proceso que nos tome un poco más de tiempo, ¿no? Este, vamos a ir viendo qué estrategias pueden ir funcionando con cada una de estas situaciones que nos cuentan. Gracias por contarnos, más bien, qué chévere que nos estén compartiendo algunas de estas situaciones este, que suceden en sus aulas, ¿no? Ahí vamos a volver a retomarlas. Em, por ejemplo, una que, eh, bueno, el lenguaje no verbal como estrategia es clave para todo lo que es comunicación, ¿no? Recordemos que todo nuestro cuerpo comunica, no solo lo que decimos verbalmente, ¿no? Comunica
nuestro estado de ánimo, comunica nuestra postura, comunica nuestro gesto. Entonces, trabajar en nuestro lenguaje no verbal es muy importante. De hecho, hay psicólogos, hay especialistas que se dedican a estudiar el comportamiento no verbal, ¿no? Para entender qué significa tal movimiento, tal postura, tal gesto, etcétera, ¿no? Y se dedican a conocerlo. Y nosotros también lo podemos entrenar, porque finalmente es una habilidad, ¿no? El lenguaje no verbal es una habilidad de comunicación y se puede entrenar. Y se puede entrenar a través de diversos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, hay un ejercicio que está dirigido totalmente a la voz. Y era como el juego que hicimos en la dinámica pasada, ¿no? Tú intentas modular diferentes mensajes variando cada elemento que implica tu voz, ¿no? Seguro, si es que han podido ver los videos del aula virtual, van a encontrar uno eh, de una especialista que habla sobre esto, ¿no? El volumen, el tono, el timbre y la duración. Nuestro volumen es si es que hablamos alto, si es que hablamos bajo, ¿no? El tono es si nos vamos a un tono más agudo o si nos vamos a un tono más grave, ¿no? El timbre también tiene que ver con, por ejemplo, si es que yo hablo así o si es que yo hablo abriendo mi boca, por ejemplo, ese es un timbre más abierto, sale una voz más fuerte, más potente. Si cierro más mi voz, suena más cerrado, suena más pequeño. Y la duración, ¿no? A veces cuando queremos dejar un punto, hacemos más pausas, hablamos un poco más lento. Si queremos pasar alguna información más rápido, hablamos un poco más rápido, como ahorita, ¿no? Entonces, es interesante empezar nosotros mismos a jugar con nuestra voz y ver el efecto que puede causar en otra persona, ¿no? Tal vez intento mi primera clase tomármelo con calma y hablar mucho más pausado, con un tono de voz más bajo. Tal vez me doy cuenta de que todo el mundo se duerme mientras hablo. Allá. Ya entendí que tal vez no debo hacer ese volumen, ¿no? No voy a mantener un volumen tal bajo, lo voy a mantener medio. Ya. Entonces, el tono grave, por ejemplo, se usa cuando quieres decir algo más serio, más profundo, ¿no? Vas a un tono más grave. Cuando haces un tono más agudo, tiendes a generar, por ejemplo, desconfianza, ¿no? A veces cuando te pones en un tonito muy chillón, que no sé qué, y te vas súper alto, también puedes tener eso. Entonces, ir probando y modulando nuestra voz, haciendo diferentes este tipo de ejercicios, variando nuestro volumen, nuestros tonos, timbre, duración, es una buena forma de practicar nuestro lenguaje no verbal. Otro ejercicio tiene que ver con los gestos, ¿no? Sobre todo funciona cuando intentamos expresar nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, hay un ejercicio en el que se les puede pedir a todos que expresen alegría y veamos qué es lo que cambia en nuestro cuerpo. Nuestra postura se abre, nuestra sonrisa se refleja, nuestros ojos se abren. ¿Qué sucede a nivel de gestos cuando yo pienso en estar alegre o cuando pienso en estar asustado? ¿Cómo se vuelve mi cuerpo? También ser más conscientes del efecto que genera la emoción en nuestro propio cuerpo también nos ayuda a entrenarlo y a practicarlo, ¿no? Y es algo que podemos hacer con los mismos estudiantes, ¿no? No solo para nosotros mismos, sino con los estudiantes, probar diferentes ejercicios de ver emociones, ver gestos, practicar, ¿no? Por ejemplo, este ejercicio es para dar algunas situaciones. Por ejemplo, tienes que dar un examen, ¿no? Y necesito que tú estás tenso, pero ¿cómo podrías modularla para sentirte más calmado dentro de tu examen? Ya, no sé, haces tal cosa, tal vez te pones más sereno, haces algo con tu boca, qué sé yo. Entonces, también los gestos nos ayudan a modular nuestra propia emoción. Y ejercicios de contacto visual. Hay muchos ejercicios de contacto visual, ¿no? Por ejemplo, cuando todos se ponen en círculo y lo que tienes que hacer es pasarle la voz a otro compañero del grupo, inicialmente lo haces hablado, ¿no? Por ejemplo, soy Sofía y le doy la voz a Daniela, ¿no? Entonces Daniela habla y le pasa la voz a otra persona. La primera ronda la podemos hacer hablada, la segunda tarareada y la tercera solo con la mirada. ¿Cómo hago que Daniela me entienda que le estoy intentando hacer hablar a ella solo con mi mirada? Entonces, ejercicios de contacto visual también son súper importantes de hacer. Y todo eso es como partes de lo que es el lenguaje no verbal. Entonces, hacer varios ejercicios chiquitos, jueguitos pequeños para ir practicando esto, nuestra voz, nuestros gestos, nuestro contacto visual, también es una estrategia para trabajar en cuanto a comunicación asertiva. ¿Mm?
Otra estrategia clave es la escucha activa, que era ya también, hemos hablado de esto bastantes veces, ¿no? Lo hemos mencionado bastante, porque es clave, ¿no? O sea, tú no puedes, o sea, no puedes hablar si no escuchas a la otra persona, ¿no? O sea, si yo no estoy pendiente de lo que tú me quieres decir, no te puedo dar ninguna respuesta, o no puedo continuar la interacción, no puedo hacer que esta conversación siga fluyendo. No puedo, porque no te he escuchado. Entonces, la escucha es como constante y clave, ¿no? Y también hay un montón de ejercicios que se pueden hacer. Por ejemplo, un ejercicio 1 es como una especie de autoevaluación, ¿no? Nos hacemos varias preguntas y vamos respondiendo si creemos que sí o si creemos que no. Por ejemplo, ¿piensas tu respuesta mientras el otro está hablando? ¿Sí o no? Otro ejercicio. Otra pregunta. ¿Imaginas qué va a decir el otro antes de que termine de hablar? ¿Sí o no? Entonces, hacernos una serie de preguntas vinculadas a escuchar y marcar, ¿no? ¿Qué tanto hacemos, qué tanto no hacemos? Eso también nos da un indicador de qué tanto escuchamos a la otra persona. Otro ejercicio, por ejemplo, puede ser, este es bastante común, ¿no? Tienen 1 minuto cronometrado para yo contarle algo a mi pareja, a la otra persona. Y la pareja que me escuchó tiene que repetirme todo lo que yo le dije en ese minuto, lo más preciso que pueda, ¿no? O sea, no es que parafrasea, no es que se inventa lo que dice, no es que resume lo que dije, repite todo lo que yo le dije en 1 minuto, ¿no? Entonces, esos ejercicios también ayudan bastante porque a veces simplemente nos ponemos en pareja y yo te escuché 3 palabras de lo que me dijiste y no entendí realmente toda la esencia de lo que me querías contar, ¿no? Entonces, estos ejercicios ágiles de, ya, 1 minuto tú, ya, pasó 1 minuto, cuéntale a la otra persona qué es lo que escuchaste y la otra valida en pareja. El ejercicio también es bastante chévere. Hay otro ejercicio que de hecho lo han jugado de chiquitos por ahí, el teléfono malogrado, ¿no? El teléfono malogrado es un claro ejemplo de cómo trabajar la escucha activa, ¿no? Si es que tú pasaste el mensaje A y luego el mensaje A no terminó toda la ronda de los participantes, significa que no estuvieron atentos al mensaje que compartiste. Entonces se pierde. Entonces, si lo pronuncié más bajito o más cerrado, la otra persona probablemente entendió otra palabra. Entonces ahí ya se perdió el mensaje. Entonces, desde cómo lo digo hasta cómo estoy atento a lo que tú me dices, también es otro ejercicio, ¿no? Dani, te vi sintiendo bastante con cada uno de los ejercicios. ¿Quieres comentar sobre alguno? Del lenguaje no verbal, escucha activa. Claro, Sofi. De hecho, algo que me parece súper a mí útil y cuando he trabajado en colegio, lo hacía un montón para este tema, era el del teléfono malogrado. ¿Por qué? Porque también es un juego, ¿no? Entonces creo que es algo que podemos hacer súper simple con nuestros estudiantes en clase. Como me acuerdo que lo he hecho, poníamos a chicos de, no sé, grupos de 10, por ejemplo, y empezaba un mensaje, ¿no? Entonces yo empezaba diciendo así al oído de uno, hoy fui en la mañana a comprar pan y no había. Y luego era súper gracioso porque la última persona recibía, no sé, hoy fui a comprar pan, pero me detuve porque vi a un niño caerse. Y creo que ejemplifica mucho también de cómo estamos acostumbrados, no solo a esta parte de no escuchar activamente, sino hasta sonar, ¿no? O sea, poner ahí la sal y la pimienta. Entonces creo que es un ejercicio que desde niños podemos practicar al estar atentos y con todos nuestros sentidos escuchar lo que nos dicen los demás. Entonces creo que son dinámicas súper simples que podríamos hacer en nuestras aulas, podríamos hacer también en dinámicas entre docentes, ¿no? De hecho, hubo un comentario, una pregunta en el chat que nos ponían cómo podemos hacer también cuando una docente no muestra esta apertura con nosotros, no muestra esta, digamos, facilidad para poder trabajar de formas distintas también. Y partimos de la primicia que somos empáticos, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer cuando un docente se muestra muy terca en lo que desee o en sus pensamientos? Y creo que ahí también es hacer dinámicas también junto con ellos, ¿no? Practicar la escucha, practicar el lenguaje no verbal. Y creo que son espacios simples que podríamos tener como grupo también.
Sí, o sea, sí. Bueno, y a ver, otra estrategia, esta sí ya es como más para que elaboren, parecida a la que les mostramos en empatía, no sé si recuerdan que hablamos de esta caja y cada uno puso un montón de buenos deseos que le compartirían a una persona dependiendo de la situación en la que puedan estar. Ya, algo así de parecido vamos a hacer en un rato, pero está más vinculado a esta estrategia que se llama normas de comunicación. O sea, existen, claro, las normas del aula, las normas de convivencia, pero lo que les decía hace un rato, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer normas tal vez o reglas dentro de nuestra aula en donde podamos... uy, ahí Claudia, si me ayudas con los micrófonos, porfa, recuerden cerrar sus micrófonos para no perder el hilo. Este, que entonces esas normas de comunicación a lo que apuntarían específicamente es a qué mensajes o qué como pautas puedo poner en mi aula para que, no sé, se respete lo que el otro está diciendo, todos estemos atentos a lo que se va a decir, etcétera. Entonces, un paso uno podría ser un espacio de intercambio donde entre todos, ¿no? Tal vez ustedes con sus estudiantes se juntan en una hora que tengan juntos y empiezan a responder las siguientes preguntas. Primero reflexionando, ¿no? Sobre cómo les gustaría que los escuchen o cómo les gustaría comunicarse. Entonces, ¿cómo sé que alguien me está escuchando? Quiero que entiendan cómo me siento. ¿Cómo debería recibir las críticas constructivas? O sea, todo lo que implique recibir mensajes de otra persona o yo darle mensajes a otra, sea un pedido, sea un llamado de atención, sea expresar lo que estoy sintiendo, ¿ok? Empezar a pensar cómo nos gustaría ser tratados. Ya. Luego de que hemos reflexionado sobre esas formas, entre todos, empezamos a definir cuáles de estas formas deberían ser las normas del salón, ¿no? Entre comillas, en el sentido de cada vez que alguien interviene, o cada vez que sucede una conversación, o cada vez que queremos hacer un pedido, cada vez que queremos dar una crítica constructiva, ¿okay? En diferentes situaciones que se nos ocurran, que suceden en el aula, ¿qué debería ser una norma a seguir? Inicialmente se puede empezar de esa manera y luego ya se vuelve parte del hábito del aula, ¿no? Pero inicialmente puede empezar como una norma, ¿no? Podrían ser, por ejemplo, muletillas, frases modelo, voces en coro. Por ejemplo, frases modelo puede ser cada vez que yo quiera expresar un sentimiento, ¿no? O cómo me siento, voy a utilizar la frase, quisiera contar que yo me siento. Entonces, todo el mundo, toda persona que quiera decir algo sobre cómo se siente, por ejemplo, va a usar la frase modelo, quiero expresar cómo me siento. Siento hoy así, no sé, ¿no? O muletillas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero que alguien me escucha, tal vez nuestro código va a ser, em, qué sé yo, pues, como el teléfono, ¿no? Si yo quiero que alguien me escuche, hago el teléfono. Entonces digo ring ring y todo el mundo en el salón me tiene que responder, no sé, como abres el teléfono, ¿no? Cachín, o no sé. Entonces todo el mundo tiene que responder que está escuchando, abriendo el teléfono, entonces yo ya puedo hablar porque sé que todos van a escuchar. O lo que hacemos a veces con los niños, ¿no? Que decimos el pa para papa y todo el mundo tiene que responder papa, ¿no? Y ya sabemos que eso significa, tienes que estar atento y tienes que guardar silencio un rato. Entonces, ese tipo de como normas puede servir para ayudarnos en cuanto a comunicación, ¿no? O voces en coro, por ejemplo, no sé si lo han visto, em, así como todos los niños se levantan eh, de sus asientos cuando ustedes entran al salón y dicen buenos días, profesor, todos en coro, ya, podría haber otra frase en coro, ¿no? Tal vez alguien se levanta y cuando quieres participar tienes que pararte, ¿no? Para decir tu intervención. Y todo el mundo tiene que responder en coro, te estamos escuchando. Ya, entonces todos siempre tienen que suceder que tienen que decir, te estamos escuchando. Eso debe pasar cada vez que alguien interviene. Entonces, nosotros ponemos las pautas que indican cómo es que debería funcionar nuestra comunicación en el aula.
¿no? Entonces, a través del ejemplo, lo vamos practicando, etcétera, etcétera. Y ya, ¿no? Y el paso 3 sería que las redacten, que las pongan en su salón, ¿no? Que peguen, como siempre se pegan las normas, en alguna parte visible del salón, tal vez cerca de la pizarra, tal vez cerca al pupitre del profesor, ¿no? Entonces, ya, ¿no? Y ya de ahí es ver que se cumplan, ¿no? Reflejarlas ustedes mismos, ¿no? Practicarlas ustedes, también ponerse tal vez normas vinculadas a ustedes, hacer recordatorios de que se cumpla la norma que han acordado todos juntos. Entonces, así funciona esta estrategia de las normas, ¿no? Y vamos a practicarla. Lo que vamos a hacer es, bueno, acá les cuento algunos materiales que podrían usar para llevarlo a su aula, ¿no? Podrían usar un craft o un papelote para redactar en grande sus normas finales, ¿no? Que serán, no sé, pues 5, 6, 10, no sé cuántas usualmente se hacen. Los plumones, ¿no? Que usan para adornar, para escribir, y su cinta o limpiatipo para pegar el cartel en su salón, ¿no? Y lo que podemos hacer ahorita es, como obviamente no todos vamos a ponernos a armar nuestro papelote de normas, y el ejercicio también implica que compartamos con el estudiante para reflexionar cómo nos gustaría que nos escuchen, cómo nos gustaría que nos comuniquemos en el aula. Lo que vamos a hacer es que todos en las hojitas que les mencionamos que traigan para este taller, quisiéramos que vayan escribiendo si se les ocurren 2 o 3 normas de comunicación que ustedes pondrían en su aula. ¿Ya? Nos la pueden mandar tal vez por el chat si es que quieren, las pueden escribir en su hoja y luego abrimos espacio, van levantando la mano con la función de Zoom y las vamos escuchando, para que nos vayan compartiendo, ¿no? Qué tipo de normas pueden ser. Y va a ser interesante porque todos ustedes son docentes de diferentes niveles. Entonces, tal vez la profesora o profesor de inicial nos dé unas normas mucho más interactivas, como que con dibujos o qué sé yo, y tal vez el de secundaria nos dé una más, tal vez con un corte más serio, pero que igual funcione con estudiantes de secundaria. Entonces, nos gustaría que nos compartan qué clase de normas podrían poner para que les funcionen, o que ya les funcionen a ustedes y puedan compartirlas ahora, ¿no? Entonces, esperamos unos minutitos, podemos ir recibiendo en el chat también lo que nos van contando y seguimos avanzando. Estamos atentos al chat y si quieren hablar también voy a ver ahí las reacciones de levantar la mano para darles la voz en caso quieren comentar algo, ¿no? Ahí, por ejemplo, Marco pone escuchar para que te escuchen. Entonces él pondría como una de sus normas eso, ¿no? Escuchar para que te escuchen. Clave la escucha, ¿no? Mira, Y ahí acá nos ponen Gisela, una por súper ejemplo, interesante, la a través de imágenes, ¿no? ¿Y por qué? Justo nos pone, aplico con mis niños. Seguro Gisela es docente de primaria o de inicial o de niños más chiquitos. Y estas especies de pictogramas, que son estas señalíticas, nos claro, ayudan sí. también a que los niños se queden con el mensaje, ¿no? Porque acuérdense que si ponemos por escrito, no siempre va a ser atractivo. Entonces, las normas, las reglas con los más chiquitos, es mucho mejor si hacemos pictogramas. ¿Y cómo? Hacemos la secuencia de las reglas que queremos en dibujo. Y creo que cualquier docente o la mayoría de los docentes son súper creativos, estoy segura que todos. Entonces, nos podemos ayudar con las imágenes y pegarlas dentro del aula, ¿no? Como cómo tener una aula, una mejor convivencia, una aula más amigable, una aula más amable, y pegamos nuestros dibujos ahí. Por ejemplo, el ejemplo que usamos nosotras, el elefante con unas orejas como Dumbo o incluso más grandes que Dumbo. Sí. O por ejemplo, acá otro docente, la clásica, ¿no? Mientras alguien habla, todos escuchamos, ¿no? Es algo que se suele decir mucho, ¿no? ¿Y cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo hacemos que efectivamente lo cumplan, ¿no? Fácil que siempre se repita eso, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere hablar, todos decimos, como estás hablando, todos te escuchamos, ¿no? Entonces, todos tienen que repetir esa frase cuando se habla, ¿no? Por ejemplo. A ver, aquí dice, con imágenes, claro. Escuchar atentamente cuando el compañero interviene y no interrumpir. Yo leí interrumpir cuando el compañero habla, pero ahí está el no gigante. No interrumpir cuando el compañero habla.
Toda participación es válida, acertada y no acertada. Recordar las normas a través de imágenes, siempre al inicio de las clases, levantar la mano para hablar. Y justo hablando de manos levantadas, ahí tengo a Miriam y luego a Mila para que nos compartan, ¿ya? A ver, Miriam, compártenos. Bueno, buenas noches con todos. Mire, mi experiencia, yo estuve interviniendo en 3 regiones fuera de Lima, ¿no? Que eran Ayacucho, Huancavelica y Huánuco. Por las características a veces de los niños, más que nominarlas como normas, les poníamos como acuerdos de aula, donde todos acordábamos, y no solamente acordábamos, sino que hicimos que los niños los pudieran graficar. Es decir, los acuerdos se ponían en el lugar del aula que por consenso ellos consideraban, y todos los días los revisábamos, ¿no? Que tenían que ver estos acuerdos del aula, sobre todo para la parte de comunicación, porque, por ejemplo, en Ayacucho, digamos, circunstancialmente tímidos, muy temerosos, o niños muy agresivos. Entonces, los acuerdos en la parte de comunicación nos ayudó bastante. Y ellos lo graficaban, ¿no? Por ejemplo, decían, levantamos la mano cuando queremos conversar, y hacían el dibujito donde había un niño que levantaba la mano, pero era la colaboración de todos. Todas esas imágenes que luego reflejaban lo que cada uno de los niños quería dentro de estos acuerdos de convivencia en el aula, ¿no? Para la comunicación y para otras cosas también. Solo Claro. quería compartir eso. Gracias, Miriam. Es súper importante esto de darles la oportunidad a los mismos estudiantes de ellos mismos proponer y acordar, ¿no? Entonces, sí, de hecho, vas a recordar que ahora se le llama así acuerdo, no normas, sino acuerdos, porque es entre todos. Gracias, Miriam. Mila, a ver, cuéntanos. Sí, Sofía, bueno, compartirles de que, bueno, una fecha tuve que supervisar un aula de tercer grado de primaria. La profesora que estaba a cargo de esa clase, recién era su primer día de trabajo. La verdad que yo lo tenía organizado para supervisar a la profesora antigua, ¿no? Pero bueno, se dio la fecha y los chicos en un determinado momento estaban así como que haciendo bulla y había un niño que estaba por participar, ¿no? Entonces la profesora empezó a hacer un canto y decía, más o menos le resumo, decía, ¿no? Yo tengo un dedito que me hace callar. Yo tengo un dedito que me hace callar y, y hace así, ¿no? Y luego cruzo mis bracitos y me pongo a escuchar. Y luego, o sea, qué bonito porque todos los chicos empezaron a seguir la canción y se quedaron atentos a escuchar a su compañero, ¿no? La verdad, yo como profesora antigua ya estaba a punto de decir, chicos, por favor, ordénense. Es una malcriadez que estén ahí haciendo, ¿no? Pero me encantó cómo la profesora lo abordó. Eh, Después conversamos y sí la felicité por esa buena actitud. Me dijo lo que pasa que en los pequeños, y también suele darse para los mayorcitos, que a veces con canto se activan las neuronas, ¿no? Sobre todo como por decir las neuronas de la alegría, algo así. Y entonces me dice, y eso hace que mejore sus emociones, mejore su estado anímico, y no necesariamente es decir, cállate, no, me decían, ¿no? Entonces, sí, y entonces he visto, supongo yo que ella se ha comunicado con las demás personas o las demás profesoras, perdón, de los grados pequeños, y suelen ahora hacerlo en canto, ¿no? Y como que hay una norma en eso cuando quieren ser escuchados. Hoy día, por ejemplo, me sorprendió de que no era necesario que a la profesora le decían permiso para el baño, ¿no? Sino tenían un semáforo, tanto para el baño de las niñas como para de los niños. Si estaba en rojo es porque alguien había salido al baño, ¿no? Pero si estaba en verde, podían ir, voltear su semáforo y a salir, ¿no? Sí, son normas, pienso yo, de comunicación muy asertiva para que uno no interrumpa la clase, dos, para manejarse ellos mismos, ¿no? Tener un autocontrol.
Me encantó, de verdad, les comparto estas experiencias. De hecho, que aquí quizás hay profesoras de inicial, de los primeros grados, o personas que quizás han hecho estudios de neurociencias y quizás nos puedan compartir aún más esas lindas experiencias, ¿no? Muchas gracias, Sofía, por darme la palabra. Gracias, Mila, qué interesante lo que dices, ¿no? De hecho, sí, los cánticos funcionan muy bien, ¿no? Funcionan muy bien, sobre todo en primaria, inicial, funcionan muy bien los cánticos, porque son fáciles de recordar, son pegajosos y de paso te enseñan algo. Entonces es bien, bien interesante. Y también lo que cuentas del semáforo. Gracias, Mila, por compartir. Ahí tenemos a Iraida y a Elizabeth que quieren compartirnos. Primero vamos con Iraida. Sí, Gracias. buenas tardes, profesoras, buenas tardes con todos, colegas. Sí, miren, yo comparto desde mi punto de experiencia de la educación técnica productiva. Yo soy profesora de estética personal y si bien es cierto, son ya adolescentes y mayoría adultos. Ellos también es necesario que se ponga o se disponga de acuerdos, perdón, se dicen acuerdos de convivencia, para que a la vez sean respetados y también todos los días, siempre antes de iniciar las clases, se leen estas normas para hacerles recordar que tenemos que respetar los acuerdos que ellos mismos han seleccionado, ¿no? Ya sea, por ejemplo, algunas normas, mayormente lo que pasa en esta modalidad es, por ejemplo, el celular, ¿no? Estás en plena clase y sacas el celular o te pones a conversar en el celular. Una cosa es que uno converse, hola, ya, chao, ¿qué tal? Pero otra cosa es que te quedes con el celular todo el rato de la clase, ¿no? Entonces, eso. Otra cosa es, por ejemplo, si te pones a comer dentro, estás en plena, haciendo tu clase modelo y la alumna está comiendo. Entonces, eso también es un acuerdo de convivencia. Tenemos unos minutos en donde se puede degustar algo, ¿no? Entonces, eso también es un acuerdo. Y otro, por ejemplo, mucho que si el respeto por el compañero, ¿no? Si está opinando, hay que respetar su opinión, no, porque no estoy de acuerdo con la opinión que vierte el compañero, le voy a hacer bullying, no, siempre se respeta las ideas, las creencias, ¿no? Como le decía, porque son personas adultas. Y igual así, mismo también la honestidad, por ejemplo, llegar temprano a la hora adecuada, sobre todo que yo trabajo en el turno noche, entonces a veces es un poquito, es necesario que se respete la hora por decir que porque voy a trabajar o voy a estudiar en la noche, llego a la hora que deseo, no, hay que respetar la hora de ingreso y asimismo la hora de salida. Eso es lo que tengo que comentar. Gracias, profesoras. Gracias, Iraida. Y aquí es bien importante lo que comenta Iraida porque ella trabaja con otro perfil de estudiantes, ¿no? Entonces ella también tiene que variar el lenguaje, tiene que variar la forma en que están comunicando estos acuerdos, entonces todo va cambiando, ¿no? Dependiendo de con quién estamos trabajando y qué nos funciona más con cada uno, ¿no? Como todos entendemos términos como respeto mutuo, comunicarnos que no sé qué, entonces todos manejamos ese lenguaje, entonces podemos entender ese tipo de normas, ¿no? Y les funciona bien, según lo que comenta Iraida. Gracias, Iraida, por compartirlo. Y Elizabeth, te doy la voz a ti y ya continuamos. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, ya son las 7. Bueno, quiero compartirles un poco también, en mi caso, yo tengo niños de tercer grado que pues ellos llevaron clases virtuales primero y segundo, ¿no? Que supuestamente como saliendo del inicial, ellos todavía siguen niños, por decirlo así. Y tercero, pues ahora que estoy en tercero, me tocó, eh, para mi buena suerte, un grupo del cual se puede manejar. Y son como niños chiquitos porque utilizo mucho las canciones, al menos cuando quiero que me presten atención, empiezo a cantar como inicial, ¿no? O les digo, llamemos al silencio. Bueno, yo me invento las letras a veces, claro, o si no, a veces le digo, mira, mira, pues salió un pajarito, y con mi mano, ¿no? Hago la idea del pajarito. Y todos mirando, ya ves, le digo, la única manera es que me presten atención. O sea, utilizo cosas de inicial que han hecho que los niños pues me presten atención, porque como le digo, como son pequeños que no han tenido primero y segundo grado, pues estar en un salón donde han jugado, se han divertido, han aprendido de diferentes maneras. Entonces yo los veo a ellos como niños pues de primer grado que quieren hacer, que quieren correr. Entonces utilizo mucho lo que es las canciones, entonces casi para todo, hasta por ratos
hasta les enseño frases en inglés. Bueno, yo que estoy en el estado, ellos no llevan clases de inglés, al menos primaria. Entonces les enseño frases para ir al baño. Quien me dice la frase en inglés, le doy permiso para el baño. Entonces, ellos están, me llegó, no, no, les digo, may I go to the bathroom. Entonces, o simplemente se ponen a pensar. Entonces, cuando ya están, como dice, queriendo ya, ya le gana, ya me toca el hombro. Miss, por favor, voy a ir al baño. Entonces, utilizo cosas para poder, que no me interrumpa, porque de verdad, a veces uno está explicando y ellos ya, ya quieren ir al baño o ya escucharon el timbre. Por si para el timbre del recreo, utilizo una técnica. El niño que grita, no sale. Entonces, escuchan el timbre del recreo, justo se estoy por terminar de explicar, y todos se quedan. Entonces, hay uno que siempre avisa. Entonces, muy bien, le digo. Los que acabaron, le vayan a lavarse la mano, que vamos a comer. Primero, le digo, antes que se vaya a recrear, no, quiero jugar primero. Después, no, primero la comida y luego se va a jugar. Entonces, son cosas que tuve que aprender, porque yo antes trabajaba en inicial, entonces me sirvió mucho de ahí. Y con respecto a los acuerdos también, utilizamos siempre 2, nada más 2, porque es un poco complicado que ellos cumplan 3, 4, no lo van a hacer. Entonces, la clásica, ¿no? Levanta la mano si quieres hablar, ¿no? Levanta la mano. Y bueno, justo escuchando las opiniones de varias, me gustó la del semáforo, así me la voy a copiar, esa es la semáforo dinámico. Gracias, gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Y qué bueno esos son estos espacios también donde podemos compartir las experiencias de los demás colegas, ¿no? Porque siempre lo que le sirve a uno puede servirle a la otra persona. Entonces, la idea de esto también es que tengan esta disposición y estas ganas de participar para poder ayudar también a un colega que quizás está pasando por una situación muy similar. Y creo que en todas las intervenciones se ve mucho esto de actuar desde la empatía, ¿no? Desde entender al estudiante, entender que con una canción es más fácil que se acuerde un acuerdo, valga la redundancia ahí, lo del semáforo, encontrar formas en las que el niño o la niña puede entender cuáles son las normas de convivencia o hacerlo participar en los acuerdos para que de pronto no sienta que es una figura de autoridad impuesta y una asimetría donde le han puesto cumples esto, ¿no? Sino encontrar este espacio donde conversemos juntos y proponme tú también ideas de cómo crees que el aula puede ser puede una mejor convivencia, cómo podemos convivir mejor en el aula, cómo podemos tener una mejor relación dentro del aula e involucrar al niño a pensar también, a tener este espacio reflexivo. Y me ha gustado mucho que todas las intervenciones giren en torno a esta empatía con el estudiante, ¿no? Y creo que esto es básico y esto nos pone al docente en otro rol, en un rol donde el estudiante ya voltea a ver no solamente porque es mi autoridad, sino porque es mi ejemplo. Y recordemos siempre que en esa edad el niño, la niña va a voltear a ver quién es el adulto, qué me puedo copiar, qué puedo aprender de esta persona. Y creo que si hacemos este ejercicio de pensar si es que hemos tenido algún docente que nos ha impactado en algún momento de nuestras vidas, la mayoría podríamos acordarnos de algún mensaje, algo que nos hayan dicho, que nos ha marcado, ¿no? Entonces, hacer este rol a mí me parece totalmente admirable. De hecho, el rol docente es increíble y es cómo podemos enseñar a los niños más allá de un curso, ¿no? Es pensar eso, es enseñar la empatía practicándola. Así que en verdad qué lindo ha sido escucharlas. Les agradecemos un montón por sus intervenciones y las seguimos invitando a que cuando tengamos actividades participen también, justamente para ayudar de repente a un colega que está pasando por algo parecido, ¿no? Gracias, Dani. Sí, gracias de verdad a todos por participar en esta dinámica. Espero que todos hayan quedado alguna de las estrategias que comparten otros compañeros. Igual recordemos que, claro, no necesariamente todos estamos con el mismo nivel de trabajo, ¿no? O sea, no todos estamos en primaria, no todos estamos en secundaria, no todos estamos en técnico productivo. Entonces, tal vez nos pueden servir estrategias de diferentes lados, ¿no? Entonces, aprovechemos estos espacios para eso. Antes de pasar a la última actividad, que estamos ya con tiempo, me gustaría recordarles que saliendo de esta sesión, como siempre,
debemos ir a nuestra aula virtual, revisar el contenido complementario vinculado a la sesión que hemos visto hoy, que es la 4, porque se supone que están al día con la unidad empatía, se supone que la semana pasada intentaron avanzar con lo que vimos de teoría de comunicación asertiva, y esta semana tienen hasta el final de la semana para terminar esta unidad, porque ya cierra. A partir de la próxima semana abrimos el nuevo tema que es toma de decisiones, ¿ya? Entonces, pendientes con su aula virtual. Se los recomendamos porque si no, va a llegar el último minuto, cuando ya esté cerrando el curso, cuando ya esté cerrando todo, y ahí recién van a tener que hacer todas sus evaluaciones, van a tener que ver todo el contenido, entonces no es conveniente, ¿ya? Intenten avanzarlo a la par que avanzamos las clases, intenten avanzar junto con nosotros, ¿ya? Entonces ese es el recordatorio eh, constante que les vamos a hacer sobre el aula virtual, ¿ya? Todas las dudas sobre el aula virtual, por ahí le voy a pedir a Claudia que por si acaso mande el enlace del aula virtual, pero las dudas, por favor, o las dejamos para el final, o me las escriben directamente al chat de WhatsApp a mí o a Claudia, que estamos atentas a responderles sobre cómo ver ese tema, ¿ya? A veces hay algunos problemas técnicos que no podemos controlar, entonces si no nos avisan, no lo sabemos, ¿ya? Y tenemos que comunicarlos, y es un proceso un poco, eh, no complejo, pero tal vez demore un tiempo. Necesitamos que nos escriban apenas se enteren, ¿ya? Entonces ese era el recordatorio, y pasamos ya a la última actividad, que en realidad va a ser, que nos gustaría que todos desde su propio, así en su propio escritorio, ¿no? En donde estén, nos tomemos un tiempo para pensar. Yo les voy a dar una situación o dos situaciones, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es ustedes van a apuntar cómo asertivamente abordarían esa situación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿cómo abordar un caso en el que tienes que hacer el pedido de esta tarea que no la entregan hace mucho tiempo? ¿Ya? Ustedes tendrían que crear un diálogo asertivo que usarían para comunicarle a esa persona sobre este tema de la tarea pendiente que lleva recogiendo hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Y luego voy a pedir voluntarios para ver quién le gustaría leernos su diálogo asertivo, ¿no? Su forma de asertivamente abordar ese caso, ¿ya? Entonces, el caso que les voy a dar, déjenme buscarlo, es, ya, ustedes han dejado una tarea muy importante, ¿ya? La dejaron con tiempo de anticipación, explicaron la importancia, ¿ya? Porque iba a servir para una actividad que ustedes iban a hacer en su clase. O sea, la tarea era requisito previo para la actividad que iban a hacer ustedes en su clase, ¿ya? Pero nadie la cumplió. O sea, todos llegaron a su clase, que supuestamente iba a coger esa actividad, esa tarea que habían hecho, ¿no? Como primer recurso para hacer la actividad de la clase de ese día que ustedes prepararon, pero nadie la cumplió. O sea, nadie trajo esa tarea, ¿ya? Entonces, repito la situación. Ustedes se encargaron una tarea importante, lo hicieron con tiempo, ¿ok? No es que se los dijeron de un día para otro, no. Lo hicieron con tiempo, ¿ya? Y esta tarea era indispensable para una actividad que ustedes querían hacer y que ustedes habían preparado con mucha dedicación, ¿ya? Como todas sus actividades. Entonces, ustedes habían preparado esa actividad, necesitaban la tarea. Nadie cumplió la tarea, ¿ya? Me gustaría que se tomen unos 2, 3 minutos para intentar armar, ¿no? Pensar en esta situación e intentar armar cómo expresarían en ese momento asertivamente lo que ha sucedido, ¿no? Para intentar llevarlo a una solución, ¿ya? A ver, no sé si se entendió, pero por si acaso la vamos a poner en el... Ay, qué chévere, me acabo de ver que alguien nos ha puesto ejemplitos en el chat.
de ahí los leemos. Ya, lo que les iba a decir es, les voy a poner el caso, por si acaso se los voy a escribir en el chat, ¿ya? Por si alguien no me escuchó, ¿ya? Pero en unos 2 minutos ya les doy la voz para que nos cuenten su solución, la solución asertiva que tienen sobre esa situación. Ya, apúntenla para que no se les olvide, apunten los puntos clave que sí o sí van a decir, ¿no? Y recuerden lo que hemos estado hablando. El diálogo asertivo implica expresar cómo nos sentimos, eh, también cuáles son, o sea, hacer respetar nuestros derechos, nuestras responsabilidades, darle a entender a la otra persona eso, pero a la vez validar lo que puede estar sintiendo la otra persona, ¿ya? Y ser respetuoso, ¿no? Entonces tómenlo en consideración para cuando creen su solución, ¿ya? Lo voy a mandar por el chat también. Es la actividad. Y ahí voy viendo, a ver, si es que alguien ya acabó, o ya tiene esto puede ir levantando la mano, pero les voy a esperar igual hasta las 7:19, ya, les voy a dar 2 minutos. Si es que participamos rápido con esta dinámica, tal vez podemos poner otro caso y practicar otra vez, ¿ya? O si quieren, también podemos abrirlo para que compartan sus casos y vemos qué podemos sacar, ¿ya? Ah, ahí vi que alguien contestó. Realizar una asamblea y actuar una situación. Marisol, ¿quieres contarnos a qué te refieres con esta idea? Marisol León, ¿quieres contarnos? Buenas noches. Sí, la situación sería que nos reunamos en una asamblea, ¿no? En asamblea, soy de nivel inicial, y los niños y las niñas a través de diferentes recursos, ya sea por títeres o algún elemento que nos pueden ser por siluetas, hacer una situación que ya nos ha sucedido, ¿no? Que nos está sucediendo en ese momento, y a través de eso hacer preguntas, ¿no? Preguntas, en forma asertiva, qué pasó, qué situación han tenido para no cumplir esos acuerdos que hemos quedado. Y llegar a un acuerdo entre todos y buscar la solución en ese momento, ¿no? Para otra oportunidad. Y ahí pones actuar una situación. En la misma asamblea, ¿ustedes hacen actuaciones como de juego de roles, te refieres? Sí, en el caso, bueno, en el caso de las colegas que son de nivel inicial, tenemos nuestra caja de títeres, tenemos recursos alrededor de nosotros que nos ayuda en diferentes situaciones, porque como son niños pequeños, hay diversas situaciones que conllevan el momento de las actividades que nosotros hacemos, ¿no? Hay diversas situaciones, entonces a través de esos recursos nosotros tratamos lo posible de llevar, ¿no? A buscar una solución, pero con la participación de las niñas y los niños. Claro, que de ellos mismos salga la respuesta, la solución, los comentarios, etc. Interesante. Gracias, Marisol, por contarnos Gracias. tu propuesta. Ahí, por ejemplo, voy leyendo otros. Ahí decían, me gustaría saber por qué motivo no han cumplido la actividad, ¿no? Entonces, en el caso de Mariela, ella iría por ese camino, ¿no? Intentar saber las razones detrás del por qué no han cumplido con la actividad. Hablar con ellos y preguntar qué harían si caso fueran la profesora, ¿no? O sea, ponerlos a los mismos estudiantes en el rol del docente, ¿no? ¿Cómo se sentirían si es que o sea, hubiera pasado algo similar con ustedes, ¿no? Y escuchar sus respuestas, ¿no? Y reflexionar en torno a eso, ¿no? ¿Cómo me gustaría que me traten?
cómo yo voy a tratar a otros, ¿no? Aquí Ana María también preguntarles por qué no los hicieron, escuchar sus razones, decidir cómo podían entre todos solucionarlo, ¿no? Y llevar una solución, hacer una propuesta. Lo de la asamblea lo vuelven a comentar, hacer una escucha empática activa. Le metieron todos los términos ahí, la escucha empática activa. Buenísimo. Buscar todos los integrantes. ¿Qué pasó con la tarea? Ya. Ahí también Misael, por ejemplo, nos cuenta. Hacer entender que realizar una tarea es una parte significativa e indispensable del proceso de aprendizaje. Asimismo, analizar el motivo y desarrollar la tarea e indicar la importancia de cumplir. Entonces, claro, dentro de nuestro diálogo asertivo, siempre es importante explicar los porqués. O sea, no te estoy pidiendo algo o haciendo este llamado o explicándote esto sin razón alguna. Usualmente lo que queremos decir tiene una razón, ¿no? Entonces, expresar esa razón también es una forma de ser asertivo, ¿no? Debemos incluirlo en nuestro diálogo asertivo. Y ahí le voy a dar la voz a Fidelia primero, porque Fidelia hasta ahorita no ha participado esta sesión, y luego Iraida, ¿ya? Fidelia, cuéntanos. Buenas noches con todos. Bueno, usted acaba de decir casi todo lo que yo pensaba decir. Fue del nivel inicial y también, bueno, a través de las asambleas, como una de las estrategias, ¿no?, que nosotros utilizamos, los llamamos a la reflexión bastante a los niños, ¿no? Aprovechamos esa estrategia de la asamblea. Entonces, también yo les plantearía lo mismo, ¿no? Les preguntaría por qué, o sea, por qué no han cumplido con esa actividad, con la tarea que se les ha solicitado, ¿no? Primero escucharlos a ellos, y luego decirles pues la verdad que yo pensaba utilizar esas tareas que les había solicitado a ustedes para realizar una actividad, ¿no?, con esas tareas, que también yo he tenido que prepararme, porque como docente nos preparamos también, ¿no? Entonces ha habido un esfuerzo de parte de la docente también porque he tenido que preparar material. Entonces, ¿cómo creen que yo me siento en estos momentos, ¿no? A llamarlos a la reflexión. Y finalmente decirles de qué manera podríamos solucionar esto, cómo creen que podemos hacer. De repente iba a partir de ellos decirnos, profesora, discúlpenos, denos una oportunidad más, ¿no? Entonces la idea es que parta de ellos esa solución, ¿no? Pienso que es importante en nuestros estudiantes llamarlos a la reflexión, hacerlos reflexionar, porque solo así es que logramos que el niño de alguna manera, ¿no?, se involucre en esto, ¿no?, y sea partícipe y también se dé cuenta que él pues ha cometido quizás por ahí un error. No en todos, porque hay muchos factores por los cuales no han cumplido esa actividad, ¿no? No necesariamente porque no lo han querido hacer. Cada niño explicará por qué no lo hizo. Gracias. Gracias, Fidelia. De hecho, es importante, me gustaría que todos recuerden la participación de Fidelia porque ha hecho hincapié en varias cosas importantes que tienen que ver con la asertividad. Primero, hacer entender cómo nos sentimos o qué efecto tiene lo que ha sucedido en nosotros. Es importante validar cómo nosotros mismos nos sentimos, ¿no? Yo me preparé, de verdad me esforcé por esta actividad y yo deseaba que ustedes aprendan, que hagamos esta actividad juntos, que la pasemos bien, etc. Entonces, expresar y validar cómo nos sentimos nosotros mismos es clave para un diálogo asertivo, ¿no? También otro punto clave es llegar a la propuesta, ¿no? O sea, no solo nos quedamos en el, como se dice, en el llamado de atención, no. También tenemos que incentivar o motivar una propuesta, ¿no?, que usualmente provenga de la otra persona, pero tú también puedes proponerla. Entonces, llegar a esa propuesta también cierra asertivamente el diálogo y no lo deja abierto, no lo deja como incompleto o con un malestar. Le da un cierre y le da una solución. Entonces también proponer, solucionar es clave en un diálogo asertivo. Y lo otro es que, como bien mencionan tanto Fidelia como la docente anterior, mencionaban ese tema de la reflexión propia, ¿no? O sea, recordemos que no necesitamos imponerle a otra persona nuestra opinión.
o lo que sentimos, o lo que creemos que deben aprender de lo que te acabo de decir, ¿no? Debería partir de ellos mismos comprender el porqué y reflexionar y entender, ¿no? O sea, nosotros podemos ayudar en darte las herramientas, darte los insumos, como darte las pautas, etcétera. Pero la reflexión debe surgir de la propia persona, ¿no? Ellos mismos deben entender el porqué y asimilarlo. Esto también es muy importante cuando se forman acuerdos, cuando se intenta abordar a la otra persona, ¿no? Ya estamos a un ratito de cerrar, pero quería darle la voz a Iraida. A ver, Iraida, si nos puedes comentar chiquitito para ya ir cerrando, nos cuentas qué nos querías comentar. Sí, mire, lo primero que haría en la educación técnica productiva es, como docente, realizaría un diálogo abierto con los estudiantes sobre las dificultades que tuvieron para realizar la tarea indicada o dejada, y también promovería la escucha activa con los estudiantes, y así generaría compromiso de los estudiantes para las próximas veces que cumplan con la tarea, ¿no? Y mejoraría también así el hábito de la responsabilidad. Y también encontraría diferentes, ya que los estudiantes son de diferentes contextos, como le decía hace un momento, ellos son en su mayoría adolescentes y adultos. Entonces, eso es lo que tenía que indicar. Gracias, profesora. Gracias, Iraida. Sí, de hecho, el tema de la escucha activa es clave, ¿no? O sea, incentivar entre ellos que entendamos las razones del otro, escuchemos lo que el otro quiere decir también, y en base a eso reflexionar y entender también ayuda. Entonces, gracias, Iraida, por tu participación. Ahí veo que también han puesto en el chat varias cosas vinculadas a, claro, la escucha, buscar soluciones en conjunto, entender los porqués. Ahí Marco nos cuenta, recuerdo que nuestro maestro dejaba la tarea y todos cumplíamos. La motivación era que salíamos a hacer deporte más tiempo todos. Por eso, por ejemplo, esa podría ser una propuesta, ¿no? O sea, llegar a un acuerdo, ¿no? O sea, no es que te esté dejando más tarea o que implique más tiempo, etcétera, ¿no? Juntos podemos, tal vez hacer algo que nos beneficie a ambos, ¿no? Entonces, también puede funcionar ese acercamiento, ¿no? Realizar la tarea en conjunto con ellos. Mira, por ejemplo, Elsa propone eso, ¿no? Que se trabaje en conjunto, que aprendan a aplicar el insumo y que lo puedan llevar ellos mismos a su esto. Buen ánimo le pondría, ¿no? Claro, es muy importante nuestra actitud en toda esta situación, ¿no? Y ya, entonces ahí veo todas sus participaciones. Gracias por esa participación. Apenas que no hayamos podido hablar más situaciones, pero me ha gustado que todas compartan por el chat o por sus intervenciones habladas lo que querían opinar. Entonces ya para cerrar, no se olviden que siempre tenemos la fotito, pero quisiera saber, tal vez de personas de las que veo sus cámaras prendidas, pero no han estado participando. Me gustaría ver caras, a ver si la prenden. Cuando les digo foto, ahí sí prenden todos, ¿no? Ya, a ver qué caritas veo, y a ver si es que quieren contarnos. Por ahí veo a Flor, por ejemplo. Flor me envió su cámara, tan linda, Flor. Flor, ¿qué nos quisieras comentar sobre el taller de hoy día? ¿Qué reflexión te lleva? Sí, bueno, la última parte, ¿no? Me quedé pensando y en qué momento hacemos, como usted decía, que reflexione el niño. Yo, por ejemplo, ¿qué estrategia hubiera utilizado si nadie me hubiera cumplido la tarea, que era un requisito para una actividad? Se supone que los niños saben por qué tienen que hacer y cuál era la actividad que tenían que hacer, porque el propósito siempre lo tenemos que compartir con nuestros estudiantes. Pero yo ahí hubiera aprovechado para agregar alguna otra actividad que a los niños les guste. Y yo hubiera dicho, ay, qué pena, entonces no vamos a poder hacer eso, porque también pensaba darles, por ejemplo, témpera. A los niños les encanta trabajar con témpera, y entonces hubiéramos podido hacer también con témpera, ¿no? Como para dejarles con las ganas ahí a los chicos, para que ellos lleguen a esa reflexión solos y decir, no, si no cumplo, me puedo perder otras cosas mejores, ¿no? Esa es la idea. Entonces, yo hubiera utilizado esa estrategia que, bueno, no sé, de repente no está tan bien, porque veo que ninguna colega ha comentado sobre esa estrategia, pero yo sí la he utilizado
funcionado y a mí sí me ha funcionado. Yo trabajo con niños de inicial y entonces por ahí sí, no sé, en todo caso, de repente si estoy equivocada, a ver, me lo menciona. Gracias, gracias por la oportunidad. Gracias, Flor. No sabría decirte si es una buena o tal vez no tan buena estrategia, pero sí creo que a veces es bueno dar incentivos. O sea, yo sí siento que para el cambio de comportamiento, para el cambio de actitud, desde hablando a nivel como social, ¿no? Usualmente para motivar un cambio, para hacer que alguien quiera cambiar algo, lo primero que necesita, o sea, el primer momento casi siempre tiene que funcionar bajo incentivos, ¿no? Ya luego en algún momento los quitas y deberían funcionar de forma sostenible, ¿no? Y a lo largo del tiempo. Pero a veces sí es útil usar estos artefactos, ¿no? Particulares. Tal vez no de esta forma eh, como muy como, ay, si no hacen esto, no sale esto, pero sí darles a entender que había una especie de beneficio o de premio, digamos, final, eh, y que pues no va a poder suceder, ¿no? O sea, como el premio es dependiente a tal condición, ¿no? Entonces también eso nos ayuda a modular por ahí. Ahí veo otras caritas, no sé si alguien más quiere A compartir ver, alguna reflexión. Ay, Rosana. sí. Buenas noches. Yo soy profesora de educación física. Entonces, yo veo, pues, para mí, ¿no? Podría ser, y se ha dado el caso, ¿no? En alumnos que en, en el aula hay veces son un poquito lentos para escribir, hacer, ¿no? La motivación hay veces para la profesora cuando están en el aula. Termina porque ya viene educación física y si tú no terminas no vas a salir a la hora de educación física, ¿no? Entonces, una motivación también podría ser, ¿no? En este caso que si la profesora pues haya pedido la actividad anteriormente, de que pues ellos si no llegaron a cumplir, entonces, bueno, como ustedes no han cumplido, me han dado sus explicaciones y que no pudieron realizarlo, entonces vamos a tomar solo una hora de la hora de educación física para poder hacer esa actividad juntos. Entonces, ellos van a decir, no, porque educación física no puede, o sea, todos los cursos pueden faltar, pero menos de educación física para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ya no se volvería a repetir esto, ¿no? De que si la profesora deja alguna actividad ¿no? Y ella les dice, si ustedes no lo cumplen, entonces lo vamos a hacer en esta. No necesariamente con el curso de educación física, pero por ahí, ¿no? En algo que a ellos les gusta, como también hizo la profesora, el ejemplo anterior, ¿no? Con las témperas, los dibujos, qué sé yo, entonces lo manejamos por ahí, ¿no? Y como les digo, ¿no? Quitarle la hora de educación física a un niño es lo peor que tú le puedes hacer. Sí, una tragedia. Sí. Igual, Eso es todo. Sí. Igual sí recordemos que, o sea, si bien yo les comento que a veces sí funcionan este tipo de incentivos, ¿no? Que están de alguna u otra manera condicionados, tampoco es ideal utilizarlos mucho, ¿no? Porque ya, o sea, aunque lo digas bonito, califica más o menos como una especie de, o sea, para ellos tal vez no podría ser tan agradable, ¿no? Entonces podrían llegar a, a no entenderlo tan bien, o no tomarlo tan bien, o no aceptarlo tan bien, o a ser más, o a ser más reticentes con aceptar ese tipo de indicaciones. Entonces tampoco hay que llevarlo a repetitivas veces usar esta forma, ¿no? O sea, esto Claro, también, por ejemplo, lo del recreo también, ¿no? A veces también se dice esto, no, si no acabas tu tarea no sales al recreo. Entonces, pero ¿qué estamos intentando generar ahí? Culpa, miedo. De verdad estamos incentivando un sentimiento de responsabilidad al decirte que no vas a salir al recreo porque no acabaste. Entonces, también repensar nuestras propias estrategias, ¿no? Y ver en qué situaciones sí deberíamos usar algunas cosas así, como premios, por ejemplo, y en qué otras tal vez no, ¿no? Ya llegar a ese punto de eso tampoco no, los extremos nunca son buenos, eso sí como clave, ¿ya? Igual gracias a todos por
por su participación. Si es que quisieran comentar con qué palabras se quedan del taller, lo pueden dejar en el chat. Y mientras les pido que vayan prendiendo su camarita y nos tomamos la foto y ya nos vamos despidiendo porque nos hemos tomado unos 6 minutos de su hora y la vez pasada también nos pasamos, así que no quisiera que nos excedamos de nuevo. ¿Ya? Entonces, prendemos las cámaras y recuerden que tenemos que mantener activa nuestra sonrisa un ratito hasta que Claudia termine de tomarnos todas las fotos, ¿ya? Entonces, pueden ir dejando su mensaje para el chat mientras que sonríen y escriben, ¿ya? Entonces, Claudia, tú nos vas diciendo. Ya, a ver, sonría, por favor. Ahora la segunda ventana. Qué lindas las sonrisas. Ay. Listo. Listo. Y listo. Gracias a todos docentes por asistir a esta capacitación de estrategias de la comunicación asertiva. Sus participaciones han sido excelentes. Igual, recuerden que estamos acá para aprender. Habrán Recién participaciones. llegando, Misita, pero escuchando toda la transmisión durante todo el trayecto, Misita. Qué bueno. Sofi, no sé si quieres De cerrar con igual algunas manera, palabras. muchas gracias por los nuevos aportes y ahora poner en práctica con nuestros estudiantes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Ahí vi a ustedes. algunos comentarios en el chat que no me alcanzaron a comentar, pero sí, recordemos que los extremos tampoco son buenos, ¿sí? Tampoco queremos ser manipuladores ni nada por el estilo. Gracias a todos. Ya nos vamos desconectando, nosotras nos quedamos un ratito para terminar de recoger sus mensajes, pero ya pueden ir saliendo con mucho cuidado, descansen bien, gracias por conectarse, por su participación, y nos vemos el próximo martes en nuestra siguiente sesión, ¿ya? No se Recuerden olviden de su aula revisar virtual. el material complementario en el aula virtual, por favor. Y haciendo su evaluación, porque ya es el cierre de unidad, no se olviden, ¿ya? Ya acabamos comunicación asertiva, así que hagan su evaluación, su encuesta. Ya la próxima semana estaremos viendo una nueva habilidad, que es la toma de decisiones. Así que prepárense porque los esperamos con la misma energía de siempre. Muchas gracias por todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches, gracias. Gracias. Que Rosario Buenas me levanta noches, la Miss. mano. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Rosario, ¿quieres Hasta la comentarme próxima algo? semana, chicas. Buenas noches, muchas gracias. Hasta la próxima. Rosario, sí, cuéntanos. Sí, creo que Rosario quiere decir algo, pero no sé si lo aprendió de casualidad. Ah, no, ahí está. Rosario, ¿querías contarnos algo? Rosario, ¿nos escuchas? No te escuchamos. No escuchamos tu audio. No la escucho. Yo tampoco. Tal vez está mal conectado su audio. Buenas noches. ¿Puedo tomar la palabra? Sí, claro, Claudia, cuéntanos. Sí, buenas noches. Justo estaba intentando comunicarme también vía mensajes, pero bueno, la verdad que recién hoy día he ingresado a la clase. He intentado ingresar a la sala, al aula virtual, lamentablemente no he podido. El motivo ha sido de que estoy justo ya concluyendo mi mes de vacaciones por el cargo directivo que desempeño. Entonces, se me fue un poco difícil, la verdad, ingresar. Pero sí, claro, el tema es importantísimo. Pero insisto que no puedo ingresar al aula virtual. Ya he colocado en la contraseña todo que ustedes han escrito en el grupo. ¿Cuál es tu DNI, ahorita mismo Claudia? he vuelto. Disculpa. Mi DNI es 15 43 19 80. Yo puedo entrar. Sí Eh, tienes acceso al aula virtual, Claudia. Bueno, cualquier cosita, por favor, lo voy a escribir en el grupo. Sí, está Ya, perfecto, me pero... escribes al chat, creo que me habías estado escribiendo a mí,
Yo te mando, por si acaso, de nuevo tu usuario y tu contraseña, pero si se puede entrar es solo cuestión de que lo escribas bien. A veces por pasarnos la mayúscula o por escribir apurados, a veces como la contraseña no sale complica bien, el y por eso ingreso. no funciona, ¿no? Sí. Pero Recuerda que el usuario es tu DNI, es el que me has dictado, y la contraseña es drel@2022. Drel con la D mayúscula. Y bueno, el arroba a veces puede también traer complicaciones, te recomiendo que lo copies y pegues y te va a salir. Bien, intentaré. Muchas gracias. A Interesante. ti, Claudia. Ya para otro momento tenemos la siguiente. Buenas noches. Buenas noches, señorita. ¿Puedo participar, por favor? Sí, claro. Sí, Silvia, cuéntanos. Aprovechenlos. Buenas noches. Sí, soy Silvia Arbieto. Mire, ve, he tratado de ingresar al aula virtual y no puedo. Ingresé en una oportunidad. He estado desarrollando las actividades y después volví a intentar. Ya no pude ingresar. Pongo mi DNI, no me acepta. Copio la contraseña tampoco. Entonces he estado intentando, escribí también ¿no? un mensajito a los números que nos habían asignado para consultas, pero no puedo acceder porque los días también avanzan y la verdad que me preocupa, no voy a poder terminarlo o no sé qué pasó porque no puedo ingresar. ¿Me indicas tu DNI, por favor? 21 34 21 61. Ya, acá sí hay un problema, Sofi. Voy a anotarlo. Sí, lo acabo de probar también. Ya, ok. Igual escríbenos, mándanos un mensaje de nuevo al chat. De nuevo, por favor, Silvia, sí. Para que lo tengamos ahí mapeado. Que nos escriben tanto que a Sí, veces le nos pierden sus juro. mensajes. Y justo hoy día hemos tenido una mañana, tarde bastante activa, entonces no hemos estado mucho al celular. Así que si nos pueden volver a escribir, mejor. Lo mismo ocurre también con un colega, perdón, lo mismo ocurre con un colega que está en el grupo 2. También ha estado intentando y el mismo problema. No sé cómo ustedes también... que nos escriba. Es que sí. Sí. Ya, me dijo que ya les había escrito. ¿Cuál es el nombre del colega, disculpe? Amílcar Concha, su número de DNI es... Ya, él me ha escrito a mí, Exacto. y yo le pedí que me esperara. Ya, estamos mandando su caso. Ok, entonces esperemos una pronta solución, por favor, porque la verdad es que el tiempo nos va a ganar. Sí, igual, bien. Silvia, no se preocupen, o sea, si ahorita no tienen un acceso, porque el material sigue, los videos están. Obviamente nos vamos a apurar, porque entendemos que hay una necesidad de entrar al aula virtual, pero no se están perdiendo algo por todavía no estar en el aula. Ajá, Ya, o sea, igual no vamos es que se elimine el contenido, o sea, se mantiene todo ahí, está por si ahí, acaso. a su disposición. Ajá. Sí. Claro, por ese lado no se Voy a preocupe. estar atenta. Muchísimas gracias. Ya, sí. Gracias a ti. Buenas noches. Sí, Marlene, cuéntanos. Marlene, sí. Lo que pasa, yo sí no pude ingresar por problemas de la laptop porque no manejo mucho con el celular, pero ya está arreglado hace unos días. Puedo ingresar, pero lo que no encuentro es dónde están las tareas. He visto los videos, he llenado algunos cuestionarios. No sé dónde puedo buscar las demás tareas. Ahora ya no veo. Un momento, por favor. Ahí, listo. No es que hayan tareas. A ver, Sofi, si quieres responder, entiendo que el cuestionario con lo que hay en el aula virtual son las encuestas de unidad y las evaluaciones. De ahí es que ustedes revisen el material complementario para ver si les ayuda a comprender más el tema, a ampliar conocimiento. Pero las únicas actividades, digamos, como la actividad calificada que hay, es la evaluación de unidad. ¿No? Que cuando, por ejemplo, ahorita que hemos cerrado la unidad de comunicación asertiva, te toca hacer tu evaluación de comunicación asertiva. Y eso te da una nota. Y esa nota es tu promedio final. Pero aparte de eso, no es que hayan tareas u otras actividades. Es la evaluación, la encuesta y nada más. Por unidad es esas dos cosas. Recuerden que al final las actividades las hacemos con ustedes en estas sesiones. Entonces, acá es donde también vemos un poco lo práctico. Pero para ver un poco el contenido teórico, si ya ha quedado claro en qué consiste la habilidad, si han leído el material complementario, va a ser siempre en el aula virtual.
entonces sí estaba entrando al virtual, bueno, por mi celular, pero dije de repente hay más trabajos que no los encuentro, que ya los eliminaron, pero sí he leído todos los videos que están ahí, la encuesta de... Perfecto, estrellita para Marlene. Excelente. Ah, perfecto, perfecto. Sí, o sea, es lo que está ahí, ¿no? Y lo vamos subiendo. Por ejemplo, recién la próxima semana vamos a abrir la unidad de toma de decisiones y ahí recién vas a poder revisar ese material y así sucesivamente, ¿no? Entonces, sí, todo bien con eso. Bueno. Ya. Hola, No sé si... quiero hacer una pregunta. Sí, Elena, cuéntanos. Hola, buenas noches. La verdad que no he entrado ninguna vez al aula virtual, por lo que por las actividades que estoy en la mañana hasta la 1 del colegio y a las 3 vuelvo a ingresar. Les pregunto, ¿puedo ingresar en cualquier otro momento? ¿O tiene Sí. que ser ya? Sí, Elena, en verdad puede ser en cualquier otro momento e incluso si por algún motivo ustedes no pueden ingresar a una sesión sincrónica, que son estos espacios que tenemos por Zoom, no hay problema porque nosotros subimos estas grabaciones para que ustedes la puedan ver en cualquier momento. Pero sí les voy a comentar por qué es importante que entren en el aula virtual. Como sabrán, nosotros